Bien, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Vamos a estar estudiando en esta mañana del versículo 1 al 10. Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 10. La enseñanza de hoy se titula El mensaje de la libertad. El mensaje de la libertad. Leemos entonces Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos porque una vez más podemos estar delante de ella para escuchar tu voluntad, para transformar nuestra vida conforme lo que ella nos enseña. Te rogamos que tu Espíritu nos ilumine para poder comprender la verdad de tu palabra. Nos des, Dios amado, sabiduría para poder aplicarla a nuestra vida y poder vivir en consecuencia de lo que hoy día aprendamos de ella. Te damos gracias y rogamos esta misericordia siempre en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, hermanos, el mensaje de la libertad. El pasaje que acabamos de leer y que vamos a estar estudiando en esta mañana, sin lugar a dudas, es un pasaje que tiene ciertas dificultades. Es un pasaje que la lectura parece un poco difícil de comprender, pero vamos a tratar, con la ayuda de Dios, de poder ver qué es lo que Él nos quiere enseñar a través de este pasaje. Entonces, para iniciar en esta mañana, quiero llevarlos, como siempre, a una ilustración. Imaginemos en esta introducción a un equipo de rescate en la montaña, como pueden ver ahí en la imagen. Este equipo de rescate tiene un mensaje claro, una misión clara, un propósito claro, que es salvar a las personas que estén atrapadas. El líder de este equipo de rescate sigue un plan preciso, establecido, según las normas de seguridad. No es algo inventado por él. Él es el líder que sigue un plan
que fue estratégicamente establecido por el equipo de rescate. No seguirlo puede ser un gran error, un gran riesgo. Obviamente también ayudados por aquellos que conocen el camino. Pero en medio del trayecto aparecen voces. Este plan no es suficiente. Este plan es más o menos nomás. No creo que sea lo suficientemente bueno para poder rescatar a los que los necesitan. ¿Deberían agregar otra cosa? ¿Deberían dejar esta parte del plan a un lado? Pero el líder tiene muy claro algo. Si cambia el método y la estrategia, pone en riesgo absolutamente toda la misión y pone en riesgo la vida de los que van a rescatar y de los que necesitan ser rescatados. Así que finalmente decide no negociar, no cambia el método, ni pone en riesgo la misión. Al encontrarse con otros equipos experimentados, ellos no corrigen tampoco el camino, sino que le confirman que el plan trazado es el correcto y el más seguro. Y esto, hermanos, que puede ser una ilustración sencilla, podríamos incluso mencionar algunas, no sé si experiencias personales, pero quizás películas que vemos donde siempre se sigue un plan y ocurren situaciones, hay alguien que trata de arrancarse con los tarros, como se dice en buen chileno, y echa a perder todo el plan y todos corren riesgo, mueren personas. Bueno, hay películas de esas. Por lo tanto, esta no es una historia que sea muy creativa, sino que es, de cierta manera, realidades que van sucediendo en la vida cotidiana. Y nosotros nos hemos enfrentado a estas situaciones. Quizás no en la montaña, pero en la vida cotidiana sí nos hemos enfrentado a estas situaciones. Donde personas nos dicen, no hagas esto, eso, no, esa es mala idea. No, yo en vez de eso haría esto otro, o le agregaría aquí o le agregaría allá. La semana pasada veíamos lo de las recetas. Que le agregaba una cosa, que le quitaba otra y al final terminaba cualquier cosa. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a estas situaciones. Por lo tanto, cuando leemos aquí, en este texto que vamos a ir analizando, que habían algunos falsos que querían agregarle cosas, no es una situación extraña, es algo que, si lo llevamos a la vida espiritual, nosotros nos encontramos con estas voces. Voces que quieren que no vivamos conforme a lo que dice el Evangelio. Que no quieren que vivamos conforme a lo que Dios nos manda. No quieren que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Agrega aquí, suaviza acá. No, que el pastor exageró. No creo que sea tal como lo dijo el pastor. No, ellos deben estar equivocados. No, ¿para qué le vamos a poner tanto color? Siempre hay voces que tratan de distraernos de lo que el mensaje del Evangelio dice y enseña claramente. Porque estamos de acuerdo que algunas cosas son difíciles de comprender, pero hay otras que son muy claras. Y aún así, nosotros vamos dándole la situación. Ayer particularmente, en una situación, yo estaba diciendo, no hagas esto. No lo hagas, ya es tarde, no lo hagas. Y lo hizo igual. Ustedes saben a qué me refiero. No tengo que ser más claro. Y le dije, si me escuchaste que no lo hicieras, ¿por qué lo hiciste? Silencio. Muchas veces Dios nos dice, no lo hagas. La palabra de Dios nos dice, no lo hagas. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo hacemos. Y Dios detrás, ¿no me escuchaste? Y así somos, hermanos. Entonces, estas voces están presentes. Y a veces son voces, a veces son circunstancias, a veces son distintas
situaciones, podríamos poner varios ejemplos, que nos guían y nos mueven a dar un paso, a movernos 1 milímetro de lo que el Evangelio dice. Y veíamos hace algunas enseñanzas atrás que cuando uno se mueve 1 milímetro aquí, puede significar que termino 3 kilómetros separado del objetivo, cuando sigo avanzando. Hoy día vamos a ver cómo Pablo y sus compañeros son fieles al mensaje de la libertad. Llevan el mensaje de la libertad y por ningún motivo escuchan estas voces para esclavizar el mensaje de la verdad. Ni el resultado de ese mensaje de libertad, que es libertad, por supuesto. Vamos a ver entonces, primero, un respaldo para este mensaje. Nosotros leemos los primeros versículos que Pablo, y recordando un poquitito lo anterior, Pablo dice que recibió el mensaje del Evangelio de una manera divina, ¿no es cierto? Lo leímos ahí en Gálatas 1:12, que no lo recibió ni lo aprendió de ningún hombre, sino que lo recibió de parte de una revelación de Jesucristo, ¿ya? Luego de esas instrucciones divinas, tuvo un tiempo a solas, ahí discutimos que a lo mejor había habido un tiempo de restauración personal, de crecer en fe, de conocer, el Evangelio, etc. Y luego de eso fue a Jerusalén. Y la mayor certeza de que su mensaje era divino era su cambio de conducta. Y ese era el respaldo de su mensaje. Lo veíamos. Él dice, no lo recibí de hombre, no lo aprendí ni lo recibí de hombre, fue revelación de Jesucristo, porque ustedes sabían cómo yo me conducía antes. Entonces, ese era el respaldo, el gran cambio de conducta que él había tenido. Luego de eso, pasaron 14 años. Ya no fueron los 3 primeros que estuvo a solas. Pasaron 14 años cuando volvió a Jerusalén. ¿Por una idea personal? No. Por revelación. Dios le dijo, anda a Jerusalén. Anda ya. Llévate a Tito y a Bernabé además. No vayas solo. Y allá fue, después de 14 años. Como lo leemos aquí en el texto. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Esa palabra subí tiene que ver porque Jerusalén es como que estuviera en un monte. Por eso subí a Jerusalén. ¿Ya? Subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, Pablo se dirige con Bernabé y con Tito a ese lugar, a Jerusalén, por una revelación de Dios. Dios lo mandó a ese lugar. Ahora, ¿por qué lo mandó Dios a Jerusalén? ¿Por qué Pablo tiene que ir a Jerusalén de nuevo? Si ya estuvo en Jerusalén, estuvo con Pedro, estuvo con él 15 días, ya habló con ellos, lo reconocieron. ¿Por qué tiene que volver nuevamente a Jerusalén? No es porque Pablo tenga duda del mensaje. Pablo estaba seguro. Dice, de hecho, en los versículos anteriores del capítulo 1, dice, en esto yo no miento. Él está hablando verdad, él está convencido de que el mensaje que él está entregando es el mensaje de parte de Dios, que Dios le había entregado. Es Dios el que lo manda. ¿Y por qué lo manda? Porque era necesaria una prueba de veracidad. ¿Porque Pablo estaba predicando mentiras? No. Pero era necesario demostrar que estaba de acuerdo con los otros apóstoles. Era necesario esto.
para que el mensaje del Evangelio tomara más realce, era necesario presentarlo a los otros apóstoles. Ahora, el texto es interesante porque dice que no dice directamente apóstoles. Él dice, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Es interesante esta palabra, tenían cierta reputación. Es una sola palabra en el griego y que quiere decir los que eran considerados de alto honor o de influencia. Si uno lo lee en el contexto, según la historia bíblica, entiende, y además por lo que dice de manera posterior, que son los otros apóstoles. Los que tenían cierta reputación. El liderazgo en Jerusalén, a ellos se presentó y para no afectar los esfuerzos de Pablo. Porque Pablo podría estar diciendo la verdad. Pero ¿qué pasa si los de cierta reputación dicen, no, es que nosotros no conocemos a Pablo, no sabemos cuál es el mensaje que está enseñando Pablo? Todos los esfuerzos de Pablo pierden fuerza. Porque el liderazgo de Jerusalén, donde había nacido el cristianismo, no lo estaba reconociendo a él. Entonces va donde ellos, le dice, este es el mensaje que yo estoy enseñando, esto es lo que yo estoy predicando, y por eso Pablo dice acá, para no correr o haber corrido en vano, o sea, para no perder todo lo que ya ha hecho. No porque era necesario validarlo ni un sello de garantía, sino para mostrar que había veracidad, que había un grupo que también estaba predicando lo mismo. Y se recibe en el fondo este respaldo para el mensaje. John Stott comenta lo siguiente: el evangelio que Pablo predicaba no dependía de Jerusalén para su validez. Más bien, su consulta con los apóstoles fue para confirmar la unidad, no para recibir autorización. Pablo no necesitaba autorización. ¿Por qué? Porque era Dios mismo el que lo había enviado. Y si Dios mismo lo había enviado, Pablo no necesitaba una autorización de los líderes de Jerusalén. Pero cuando Dios nos manda, tiene que haber unidad. Tiene que haber un solo sentir. Y eso es lo que estaba detrás de esto. Por eso Dios manda a Pablo, anda a Jerusalén, preséntate ante los otros, que ellos te validen. No para garantizar tu evangelio, sino para mostrar que el evangelio es uno solo. Porque no hay otro evangelio. El que traiga otro evangelio, como dice, sea anatema. Entonces, Juan, Jacobo, Cefas, que nombra más adelante, están predicando el mismo evangelio que Pablo no conocía de ellos. Pablo los perseguía. Pero ahora Pablo se presenta delante de ellos, les explica, y la conclusión la vamos a saber más adelante. Pero ya lo hemos leído. Están predicando el mismo evangelio. Eso es unidad. Entonces, ¿podría haber mandado Dios a Pablo sin esta confirmación? Por supuesto que sí. Pero el mensaje del evangelio es único. Y une y da libertad. Pablo podría haber dicho, pero Dios, ¿por qué me tengo que presentar a ellos si tú ya me mandaste, tú eres Dios? ¿Por qué tengo que ir a ellos? Por unidad, por testimonio. No somos llamados a ser llaneros solitarios. Somos llamados a ser comunidad. Y no corremos solos. Corremos como comunidad.
Y eso se extiende no solamente al interior de nuestra iglesia, sino que debería ser el factor común de todas las iglesias. Porque todas compartimos el mismo evangelio. Todos tratamos de esforzarnos para cumplir el mandato de la iglesia, que es expandir el reino de Dios. Las diferencias de nombre, de organización del culto, etcétera, etcétera, son cosas absolutamente menores, que no nos deberían desunir, sino que nos deberían dar gracias a Dios. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Por lo tanto, Pablo es enviado entonces a los de cierta reputación para obtener esta validación para testimonio. No porque Pablo estuviera diciendo mentiras. Pero en medio de eso se levanta un peligro. Y hay un peligro latente. Desde que el evangelio es evangelio, ha habido falsos evangelios, falsos maestros, falsos hermanos que han querido destruir el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es la verdad de Dios. ¿Y Satanás qué quiere destruir? La verdad. Entonces el mensaje estaba siendo amenazado. ¿Por quién estaba siendo amenazado? Por falsos. Y nota aquí, habitualmente nosotros cuando leemos que son falsos maestros. Aquí Pablo se refiere a ellos y habla como falsos hermanos. Parecían hermanos, pero no eran nada. No lo eran. No eran hermanos. Y estos falsos hermanos se habían introducido de una manera clandestina, con engaños, con mentiras, de manera solapada, con un propósito. Y ellos se mezclaban en medio de ellos. Si dejamos una marca ahí en Gálatas y vamos, por ejemplo, a Hechos 15, leemos en Hechos 15:1. Entonces, dice Hechos 15:1, algunos que venían de Judea. ¿A dónde fue Pablo a predicar después de los 3 años? A Judea. Fue a Judea a predicar. Y la iglesia de Judea decía, ¿este no era el que nos perseguía? Y glorificaban a Dios. ¿No es cierto? Pero de esa misma Judea venían algunos que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Del mismo Judea donde había ido Pablo a enseñar. ¿Qué es lo que sucede? De ese Judea vienen hermanos que dicen, miren lo interesante que dicen, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Restándole todo el poder al sacrificio de Cristo en la cruz. Y venían de ellos mismos, venían de Judea. Si avanzamos un par de versículos, versículo 24, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, de dentro de la iglesia, desde que la iglesia es iglesia, desde que la iglesia nació ahí en Pentecostés, se han empezado a levantar falsos que salen a predicar sin ser enviados y que predican además un evangelio que no es el evangelio. Por eso Dios manda a Pablo donde los demás le dicen, mire, y esto es lo que yo estoy enseñando. Ah, muy bien, tú estás enseñando lo que Dios nos mandó, lo que el mismo Señor Jesús nos dijo a nosotros que enseñáramos. Tú no estás agregando nada. Como estos
que están diciendo, circuncídate para ser salvo, tienes que seguir la ley. ¿Y cuál era el propósito de estos falsos hermanos? Su propósito era espiar la libertad de los verdaderos creyentes. ¿Y con qué propósito? ¿Qué sentido tiene espiar la libertad de los creyentes verdaderos? La palabra espiar, que leemos aquí en el versículo 4, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esa palabra espiar es investigar. ¿Para qué uno investiga? Para saber que hay cosas fuertes, cuáles son los puntos débiles, cómo es que operan, cómo se mueven. Es lo mismo que hacen hoy los ladrones, los delincuentes. Obviamente que hay delincuentes furtivos que aprovechan el instante, pero investigan, están atentos, espían primero cómo te mueves. Cuando se producen estos grandes asaltos de personas que van al banco a retirar dinero, a pagarle a sus obreros, son meses de estar espiándolo para saber qué día va, a qué hora va, a qué sucursal del banco va, para robarle todo el dinero. Los espían, los investigan. Estos falsos hermanos están investigando a los verdaderos creyentes, la libertad de los verdaderos creyentes, para encontrar un punto débil. ¿Y para qué? Para hacerlos caer, para esclavizarlos. Es el propósito. Eso lo dice claramente al final del versículo 4. Para reducirnos a esclavitud. Gálatas 5:13 dice que hemos sido llamados a libertad, pero no una libertad para libertinaje, diciéndolo en breve. Estamos llamados a ser libres, pero no para pasarnos al extremo del libertinaje, pero tampoco para que, siendo libres, volvamos a esclavizarnos. Negociar el Evangelio, hermanos, trae verdadera esclavitud. Negociar el Evangelio verdadero trae verdadera esclavitud. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios 11:20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada, lo toleráis. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dicho de otra manera, si nosotros nos obedecemos a algo, nos volvemos esclavos de ese algo que obedecemos. Aquí en el texto, para el pecado, para muerte, o a obediencia a Dios, para justicia. Cuando Pablo escribe aquí, dice, para reducirnos a esclavitud. Esa palabra esclavitud quiere decir que es esclavizar, es obligar a alguien a estar en el nivel más bajo de esclavitud. Todos los esclavos no eran iguales. En los tiempos de Jesús, de la antigua Roma, habían esclavos, por ejemplo, que eran médicos. Y eran esclavos. Y obviamente servían a su amo cuidando su salud.
pero tenían una habitación, le compraban todos sus implementos, andaban bien vestidos, era esclavo, pero obviamente de otro nivel. Pero existían también los esclavos, por ejemplo, que lavaban los pies, que era la pega, el trabajo de los esclavos de más bajo nivel. El esclavo más de la última línea, el más bajo, era el que lavaba los pies. ¿Se acuerdan quién lavó los pies? Jesús. El Señor Jesús. Por eso Pedro cuando lo vio le dice, Señor, por ningún motivo tú me lavas los pies, porque esa pega es de los esclavos de más bajo nivel. Estos falsos hermanos, a través de sus enseñanzas, a través de decir, si no circuncidáis según las normas de Moisés, no serán salvos, están volviéndonos o estaban volviendo a ser esclavos del peor nivel a los hermanos en Gálatas. ¿Por qué? Por negociar el Evangelio. Por eso Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Ay, pero Pablo, si es tan poquito entre circuncidarse y no circuncidarse, ¿cuál es el problema? Sí, pero están agregando algo, porque no es solamente hay que circuncidarse, es circuncídense para ser salvos. Y eso es una trampa, hermanos, una trampa mortal. Pedir obras, pedir cumplir la ley para completar la salvación es un evangelio anatema. Y el que lo predica también es anatema. Ahora, alguien podría decir, no, pero es que yo nunca he pedido circuncidarme, yo no voy a circuncidar a mis hijos. No, eso está en la ley. Pecado. Sí, pero el problema es que agregamos ciertas otras cosas. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Hoy día nadie anda diciendo circuncídense. Pero ¿cuántos están permitiendo ciertos pecados respetables, recordando lo que estudiamos el año pasado? Sí, pero es que Dios sabe cómo yo soy. Dios me entiende. Y negociamos. No estamos hablando de circuncisión, pero sí estamos hablando de mentiritas blancas, mentiritas piadosas. Y un sinfín de otras conductas que podríamos mencionar. R.C. Sproul dice, cualquier intento de añadir requisitos humanos al Evangelio de la Gracia es, en esencia, una forma de esclavitud espiritual. Pablo ya ha dicho, ya lo estableció. Hay un solo mensaje del Evangelio. Uno solo. No hay más. No hay manera, no hay forma de agregarle o quitarle cosas. El mensaje del Evangelio no es negociable, no es adaptable, no es modificable. Es que yo quiero un poquito más de rojo porque no me gusta el rojo tan fuerte. Me gustaría el techo blanco. Con las ruedas negras. No, el auto es de un solo color. El Evangelio es uno solo y no se puede modificar. Y por eso Pablo, si vamos al versículo 5, muestra una vez más esta convicción tan fuerte que tiene del Evangelio. Recordémoslo, él dice, si aún viene otro, y incluso yo a decirle un Evangelio distinto, ese sea anatema. Entonces su compromiso con el Evangelio es muy fuerte. Y lo vuelve a mostrar una vez más. Y dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ni por un momento. Literalmente en el griego quiere decir ni por una hora. O sea, ni por un segundo, ni por un instante, dicho de otra manera. Pablo no accedió a lo que ellos decían. Y por eso comienza diciendo,
Ni siquiera a Tito, que era griego, que le pudieran haber pedido circuncidarse, ni siquiera a él le pidieron circuncidarse, porque no es tema hacia la circuncisión. Entonces Pablo no transó, no dio un paso atrás, no se movió ni un milímetro, no dio paso, no cedió. ¿Qué pasa si lo hubiera hecho? Tiraba al suelo todos sus esfuerzos y aún más el mensaje predicado. Porque esto tiene que ver con integridad, hermanos. De que lo que yo digo, tengo que vivirlo. No, hermano, no se circunciden por ningún motivo, porque es pecado, es parte de la ley, nosotros no tenemos que cumplir. Y salgo del culto y veo a Pablo saliendo de la clínica de circuncisión que está en la esquina. Es una incongruencia. No accedió. Y no accedió a la circuncisión, no accedió a que se introduciera la ley de Moisés, a ninguna otra cosa que vemos en las Escrituras. Entonces nosotros, ¿cómo estamos? Si Pablo negociaba el mensaje, se derrumbaba. Sabiendo eso, obviamente, no negoció para que la verdad del Evangelio, los efectos del Evangelio permanecieran con los hermanos en Gálata y permanecieran hasta el día de hoy con nosotros. Y por eso es el mensaje de la libertad. Si el mensaje de la libertad nos trae libertad, ¿por qué volver al yugo de esclavitud? Por eso este mensaje de libertad tenemos que cuidarlo tan bien y no negociar, no transarlo, no modificarlo, sino que tratar de vivirlo cada día más como Dios lo enseña y manda. Martín Lutero dice: la libertad cristiana no es opcional, es parte integral de la verdad del Evangelio. No hay algo como un evangelio de esclavos. No. El evangelio trae libertad. Hoy nosotros no tenemos los mismos peligros que tenían en esa época. Pero sin lugar a duda hoy día distintas filosofías, pensamientos humanos, incluso nuestros propios deseos de la carne buscan espiar nuestra libertad. La carne y el mundo atacan nuestras debilidades para hacernos caer en esclavitud, en esta esclavitud espiritual, y no ser libres, y no gozar de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuánto hemos cedido? ¿Cuánto no hemos movido de la línea del Evangelio? Es algo que cada uno tiene que evaluar. Entonces este mensaje, hermanos, que necesitaba un respaldo, que estaba sufriendo un peligro, recibe un respaldo, una confirmación certera. El pasaje del versículo 6 suena bastante, al leerlo suena como fuerte, como medio orgulloso. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de persona. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Si uno lee solo ese texto, suena como: oye, Pablo, como que no podría haberlo dicho de otra manera, un poquito más suave. Pero para nada Pablo aquí está mostrando ni orgullo, ni altanería, ni mucho menos. Lo que quiere decir aquí, en resumidas cuentas, es que es como que dijeran: yo me presenté donde Juan, donde Cefas, donde Jacobo, y lo que ellos hicieron antes, si estuvieron con Jesús, para mí no es válido.
válido en el sentido de que yo andaba persiguiendo a los cristianos y miren dónde estoy. Entonces lo que antes se hizo no significa nada. Porque en Cristo todos somos hechos nuevos. Somos nuevas criaturas. Entonces, me presenté a los que los que tenían reputación, lo que ellos hayan sido antes, lo que somos ahora es lo relevante, porque estamos en Cristo. Esto dicho de otra manera. Y dice, y a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué no le comunicaron nada nuevo? Porque el mensaje que Pablo les dijo que estaba enseñando era el mismo que ellos estaban enseñando, por lo tanto no le agregaron nada, porque era el mismo. No había nada que agregar. No agregaron nada a su mensaje. Para Pablo no era relevante el historial pasado, ya sea positivo porque estaban con Jesús, fuera negativo como el de él. No, porque ahora estaban todos en Cristo. No había distinción. Pablo tenía claro que no había distinción. Si él perseguía y asolaba la iglesia y ahora predicaba ese evangelio, tenía súper claro que Dios no hacía acepción de personas. Entonces, podemos decir que una vez que Pablo expuso el mensaje a los apóstoles, se llegó a una sola conclusión. El mensaje de Pablo era el mismo de los apóstoles. Por eso no había nada que agregar. Por eso yo no le dije, oye, pero mira, tienes que decir esto otro. Tienes que agregarle esto. Mira, te falta este capítulo. No le agregaron nada. Porque era exactamente el mismo mensaje. ¿Cuál era la única distinción que hubo? Es que Pablo tenía que ir a los de la incircuncisión. ¿Quiénes eran ellos? Los gentiles. Y los demás, Jacobo, Cefas y Juan, a los de la circuncisión, que eran los judíos. Pero tanto para judíos como para gentiles, el mensaje es el mismo. Lo único que cambia es el propósito, es el destino, es la meta. El mensaje es el mismo. Como dice Juan Calvino, la diversidad de ministerios no implica diversidad de evangelios. El evangelio es uno solo. Y ese mismo evangelio es el que necesitan judíos y gentiles. Es lo que necesitan ricos y pobres. Es lo que necesitan los extranjeros como los nacionales. Es lo que necesitan los más viejos como los más niños. Todos necesitan el mismo evangelio. Aunque haya ministerio en inglés, ministerio en español, ministerio en francés, ministerio de niños, ministerio de adultos, y todo el ministerio para deportistas, ministerio para flojos, no, todo. Pero para todos es el mismo evangelio. Versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ¿qué resultó de todo esto? Un pequeño resumen. Dios le dice a Pablo, Pablo, anda a los que tienen cierta reputación, a los otros apóstoles, preséntate a ellos, diles todo lo que tú estás enseñando. Pablo les dice, esto es lo que yo estoy enseñando. ¿Qué resultó? Que ellos lo reconocieron. Reconocieron la obra del Evangelio en Pablo. Mira lo que dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacobo, Juan, Cefas, le decían, este era Pablo, el que nos perseguía, el que asolaba la iglesia, el que andaba con cartas del emperador para apresar a los cristianos. Reconocieron la gracia que Dios le había dado, no solamente en términos del mensaje,
sino que en términos de la obra del Evangelio que había sido llevada a cabo en Pablo. Esa palabra reconocieron que está ahí. En el griego quiere decir, es un conocimiento experimental con los sentidos. Entonces no es solamente que lo escucharon teológicamente y decir el mensaje es correcto, sino que vivenciaron junto con Pablo el cambio que Pablo había tenido. Y hubo un reconocimiento, un testimonio del Espíritu Santo en ellos, de decir, este es Pablo, si es nacido de nuevo. Y además de eso, le dieron la diestra, le dieron la mano. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. Le dieron la mano. Decía, pero todos nos saludamos de mano. Como que uno da la mano en todos lados. Eso es muy común para nosotros. En el tiempo, en esta época, dar la mano era una señal de compañerismo. Es decir, yo estoy contigo. Tú eres de los míos. Tú estás enseñando lo mismo que yo. Estás siguiendo al mismo Dios que yo. Y le dieron la mano. Una señal de confirmación y de compañerismo. Y Pablo se fue con el único mensaje del Evangelio a los gentiles, y los demás se fueron con el único mensaje del Evangelio a los judíos. John Murray dice, la verdadera comunión cristiana se basa en el reconocimiento mutuo de las obras de la gracia de Dios. Soy que se levantó una iglesia en la esquina, predican el verdadero evangelio, amén, gloria a Dios, gracias por los hermanos, vamos a apoyarlos, ¿qué es lo que necesitan? Estamos luchando. Hermanos, no son enemigos. Ay, pero es que se van a ir hermanos para allá, o los que podrían haber ido ahí se podrían haber venido para acá. No importa. No importa. Se está aumentando el reino de Dios. Compañerismo, verdadera comunión. La obra de Cristo está en ellos. Amén, hermano. Gloria a Dios. El evangelio que hoy día tenemos nosotros, hermanos, es el mismo. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Porque siempre ha sido uno solo. No hay varios, no hay opciones, no hay plan A, plan B, plan C. No, es uno solo. Una fe, un Señor, un bautismo. Es exactamente el mismo. Y tenemos que unirnos en torno a ese mensaje único y verdadero. Tenemos que tener compañerismo. No solamente entre nosotros, sino que con otros hermanos. El mensaje necesitaba un respaldo, tenía un problema, fue confirmado y ahora solamente fue requerida una acción para este mensaje. Que lo encontramos en el versículo 10. Y dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Una sola cosa se demandó de Pablo y sus compañeros. Una sola cosa. Y era que no olvidaran a los pobres. ¿Esto contradice lo anterior? Porque uno dice, pero bueno, si no le agregaron nada y al final le pidieron que se preocupara de los pobres, ¿cómo es la cuestión? ¿Le pidieron o no le pidieron algo? ¿Había que agregarle algo o no había que agregarle algo? El secreto está en lo que Pablo dice. Y esto, hermanos, no contradice en nada lo anterior. Pablo recibió con humildad lo que los otros apóstoles pidieron. Además, porque miren lo que dice. Pablo dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres.
lo cual también procuré con diligencia hacer. En el texto aquí traducido como que se pierde un poquitito lo que Pablo quiere decir. Pablo, primero, hay que destacar dos cosas. Primero, que lo recepciona con humildad. Pablo podría haber dicho, pero si yo también soy apóstol, ¿qué me venía a decir a mí que me preocupe? No, preocúpate de los pobres. ¿Y qué? Yo voy, lo hago. Para allá voy. Porque el verdadero mensaje, hermanos, nos une. Pero además, esa palabra que dice aquí, procuré con diligencia hacer, en el original quiere decir que él estaba ansioso por hacer. Él ya lo tenía dispuesto en su corazón a hacerlo. Incluso da el sentido de que lo estaba haciendo y quería hacerlo más. Entonces, lo que ellos les dicen es como, oye, acuérdate de los pobres. Sí, lo estoy haciendo y lo voy a hacer con más diligencia. En ese sentido tenemos que entenderlo. Entonces, no es que le estén pidiendo, es como un recordatorio. Es como, no te olvides de los pobres. Y Pablo dice, me voy a preocupar. Amén. Yo ya lo tenía en el corazón. Voy a procurar más hacerlo. ¿Se entiende? Juan Calvino dice, la fe que justifica nunca viene sola, siempre va acompañada de amor activo. Entonces este mensaje de libertad nos libera para ayudar a los demás, para servir a los demás. Pablo mostró sometimiento. Miren lo que dice Matthew Henry, un puritano. Un corazón verdaderamente sometido a Dios no desprecia las exhortaciones, aun cuando vengan de iguales. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando alguien similar a mí me dice algo, uy, ¿cómo? ¿Y quién soy vos? Porque nos ponemos choros además. ¿Y no te he mirado tú? ¿Y qué te importa a ti? Pablo le dijo con humildad, eran apóstoles. Le podría haber dicho algo y él dice, lo procuré con diligencia, está en mi deseo hacerlo, lo voy a hacer aún más. Lo anhelo más ahora que ustedes me lo dicen. Entonces, hermanos, Pablo aquí más allá de quizás las aparentes dificultades de lectura que nos da el texto, Pablo nos muestra la obediencia, la humildad, la gracia, la disposición de su corazón. Dios lo mandó, allá fue. Presentó el Evangelio a los principales líderes de Jerusalén, les presentó el Evangelio. Recepcionaron el Evangelio. Les daba lo mismo lo que ellos fueran, eran iguales, eran igual que él, un ser humano, rescatado por la gracia de Dios. Le dieron una orden, un recordatorio. De repente nos dice, oye, acuérdate. No, ¿qué me voy a estar acordando? Y Pablo lo recibió con humildad. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón, hermanos, para recibir los mandatos del Evangelio? Otra vez, pastor, con lo mismo, está diciendo las mismas cosas, pastor, cambia el cassette. Amén, sí, por algo Dios me está repitiendo esto. Por algo Dios está insistiendo en esto. Para ir concluyendo, hermanos. Hemos visto al inicio un equipo de rescate. Y en esta otra imagen vemos a muchos que van subiendo por distintas vías, pero el destino al final es el mismo, la cumbre, o el lugar donde están los que necesitan ser rescatados. Todos quizás por distintas vías, pero con un mismo mensaje y un mismo propósito. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Hoy día hemos visto a lo largo de este pasaje que un mensaje que viene de Dios no depende del hombre. Ni cómo lo enseña, ni las tradiciones, porque es un mensaje divino. Vemos un mensaje que debe ser defendido sin negociar. Tanto de los ataques que vienen de afuera, como
de los que vienen de adentro de nuestro corazón. Un mensaje que es uno solo, aunque tenga distintos campos de acción, con distintos nombres de iglesia, con distintos actores. Un mensaje que también se vive en acciones concretas. Pablo fue firme cuando necesitó ser firme, pero fue humilde cuando también tuvo que recibir. Entonces, firmeza no significa falta de humildad. Podemos ser firmes y podemos ser humildes. Pablo resistió el error. Lo resistió, no lo dejó entrar. Tampoco resistió la exhortación. El llamado de acción de esta semana, hermanos, para que lo grabes en tu mente: estar firme en la verdad y cultivar humildad en el corazón. Se pueden hacer las dos cosas. Se puede estar firme en el Evangelio, en la libertad, en este mensaje de la libertad, para no caer esclavo ni esclavizar el mensaje de libertad. Estar firmes en la verdad y cultivar la humildad en el corazón. Entonces, el mismo Evangelio, hermanos, que no negociamos, es el mismo Evangelio que nos llama a vivir con humildad, amor y obediencia. Es exactamente el mismo. Y quiero terminar con esta frase de John Stott. La verdad del Evangelio no es solo algo que debemos creer y defender, sino algo que debe moldear toda nuestra vida, produciendo amor, humildad y servicio hacia los demás. ¿Debemos creer y defender el Evangelio? Amén. ¿Debemos amar, tener humildad y servir a los demás en base a ese mismo Evangelio? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, y que este mensaje de libertad nos haga vivir en libertad y no esclavos de nuestros pensamientos, de nuestras convicciones mundanas, pecaminosas, sino que es la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Invito a que incline su rostro y demos gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu mensaje, por tu palabra. Gracias por la vida de Pablo, que tú rescataste de la oscuridad misma del pecado que asolaba la iglesia y nos muestra a través de él cómo es que tu Evangelio transforma y lleva a tener una convicción tan grande en este mensaje del Evangelio, este mensaje de la libertad, que Pablo decidió no ceder para no esclavizar a los hermanos ni esclavizar el mensaje. Ayúdanos, Dios eterno, a ser sensibles, estar atentos a cualquier situación que nos haga esclavizar este mensaje en nuestra vida, que haga esclavizar nuestra libertad que tenemos en ti, sino que vivamos en la libertad que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchas veces somos ciegos, sordos, insensibles a estas situaciones. Pero te rogamos, Dios amado, que en tu gracia y misericordia, que tu Espíritu Santo nos ayude a distinguir, a estar atentos, a discernir las situaciones para estar libres en la libertad que Cristo nos hizo libres. Te damos gracias, Dios eterno, y te pedimos estas misericordias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.